Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de 11 Upon a Time in Kukuroba? En primer lugar, los que digan que si Demir no regresa, esta serie no mejorará, presionen el botón me gusta de abajo y les mostremos nuestro número. Desafortunadamente, nuestro escenario en la serie Kukuroba fue heterogéneo. Con la partida de Demir, nuestro escenario se volvió completamente absurdo. El guionista tiene que hacer lo que sea necesario para traer de vuelta a Demir. De lo contrario, nos despediremos de las pantallas haciendo la final. Demir tiene que volver y salvar a su familia al revelar las obras de Hakan y Betul junto con su hermano Fikret. Pero creo que es una posibilidad muy difícil que Demir regrese. Nuestro guionista ya nos mostró su cadáver, aunque no mostró su rostro por completo para que pudiéramos desesperarnos de Demir. Por eso Fikret se hará cargo de esta tarea. Al sospechar de Betul, Fikret se dará cuenta de que ha hecho un plan. Entonces desaparecerá. Ahora peleará solo con Hakan y su pandilla. Zuleya pronto verá cuán en lo cierto estaba Fikret. Fikret le mostrará a Zuleya la verdad. Por supuesto, Zuleya, que ha perdido la esperanza en Demir, no puede volver a quedarse sin marido. Ya han comenzado a acercarse a Hakan. Pero Fikret no lo permitirá. Porque revelará quién es realmente Hakan. Entonces podemos decir que habrá una gran guerra. Mencionemos también que si no llegamos a la final, se incluirá otro nombre sorpresa en nuestra serie. Creemos que Zuleya se enamorará de esta persona que ayudará a Zuleya. Veamos qué pasará en Kukuroba. Veremos juntos. Este es nuestro vídeo de análisis y predicción érase una vez Kukuroba. Veamos la sección anterior. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? Se encontrará hierro. Descubrirá Fikret quién es realmente Hakan. ¿Qué pasará entre Zuleya y Hakan? Se encontrará quién mató a Fekeli. Todo y más ahora en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Fikret salve a Zuleya, no olvides compartir nuestro vídeo. Fikret y Zetin habían ido a Siria debido a la carta que se creía que procedía de hierro. Desafortunadamente, no pudieron encontrar a Demir como resultado de su investigación. Además, el sello de la carta, que se pensaba que procedía de Demir, resultó ser falso. Esto significa que alguien está tratando de sorprender al objetivo usando Demir. Fikret y Zetin tuvieron que regresar cuando se reveló que Demir no estaba en Siria después de que todo esto fuera revelado. El hecho de que los eventos fueran completamente arreglados por alguien salió a la luz cuando Demir fue colocado en el congelador. De hecho, no debemos olvidar la posibilidad de que este hombre sea otro hombre vestido como Demir. Si esta persona es Demir, ya no habrá posibilidad de verla. Sin embargo, hubiera sido mucho mejor para Demir regresar a la serie. Fikret, a quien dejó atrás, a veces se entiende de manera diferente cuando todo es demasiado posesivo. El mayor problema en el que Fikret tiene razón es no confiar en Hakan. Cada vez que se encontraban, se acercaba a Hakan y lo agarraba por el cuello. Así como Fekeli encuentra el verdadero rostro de Hakan. Fikret será quien encuentre el verdadero rostro de Hakan. Sin embargo, debido a sus sospechas, Zuleya estaba muy molesto porque Hakan había ido demasiado lejos en este momento. Zuleya, que no podía entender los movimientos de Fikret, no pudo soportarlo más y se rebeló. Cuanto más tiempo pase con Hakan, más se verá afectado por Hakan. Como piensa que Demir no vendrá, se alejará más de Demir y comenzará a acercarse a Hakan. Aunque se está acercando, Zuleya tiene un problema. Tratando de averiguar por qué murió Fekeli. El mayor problema aquí era hablar con Hakan, no con Fikret. Será un obstáculo para lo que harán en el futuro. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Fekeli, que es tanto el señor como el padre de Kukuroba, muere. Gafur y Rashid, que encuentran a Fekeli inmóvil en su coche. Se dan cuenta de que su casero está muerto y corren a la mansión. El grito de Lutfille, que recibió la mala noticia de su querido amigo, es desgarrador.
Mientras Fikret cumple con su último deber para con su tío y se hace cargo de su funeral. La gente de Cukurova envía a Fekeli, cuya honestidad y justicia dieron ejemplo a Cukurova, y cuyo padre conocieron, en su último viaje. La repentina muerte de Fekeli trae a un lobo a Lutfille y ella quiere abrir el velo del misterio detrás de su muerte. Betul no se aparta del lado de Fikret. Betul hace todo lo posible para apoyar a Fikret, que perdió a su tío. Betul, que es apreciada por quienes asistieron al funeral con su benevolencia, sorprende incluso a Sermin. Cuando Sermin se da cuenta de que su hija planea casarse con Fikret y aumentar su fortuna, intenta romper el hielo con Lutfille. La tensión estaba aumentando entre Fikret y Hakan. Mientras Zuleya mantiene sus esperanzas de que Demir esté vivo, Hakan no puede evitar sentirse atraído por Zuleya. Mientras Zuleya y Hakan estaban paseando por el campo de naranjos, Fikret llega y comienza una pelea entre Hakan y Fikret. Atrapada en medio de la tensión entre los dos, la paciencia de Zuleya se agota. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Al compartir nuestro vídeo con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en Érase una vez en Cukurova. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.